Vamos a hacer un ejemplo, un estudio completo de una función. Primero de todo, vamos a ver el dominio de esa función. En este caso, como no es una fracción, es una función racional, el dominio sabemos que tiene que ser cuando todos los reales menos cuando se anula el denominador, porque cuando se anula el denominador no existe una fracción. Por tanto, hacemos x menos 1 igual a 0, tenemos que x es igual a 1. Por lo tanto, nuestro dominio será los reales menos el 1. Este 1 será nuestra posible asíntota vertical. Vale, pasamos a los puntos de corte con los ejes. Entonces, ¿cuándo una función va a cortar al eje y? Cuando x sea 0. Hacemos x0, tenemos 0 al cuadrado menos 0 más 1, partido 0 menos 1, esto nos da menos 1 y tenemos el punto de corte 0, menos 1. Genial, ahora vamos a hacer el punto de corte con el eje x, que en este caso tenemos que hacer que y, o f de x, lo mismo sea igual a 0. Y tenemos x al cuadrado menos x más 1, partido x menos 1 igual a 0. Una fracción es 0 cuando el numerador es 0. Tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado. X es igual a 1 más menos la raíz de 1 menos 4 por 1 por 1. Bueno, no porque es el menos 1 al cuadrado. Partido 2 por 1. Esto, el radicando, o sea, el radicando el discriminante es negativo, por tanto no hay solución. Y solo tenemos un punto de corte, en este caso con el eje y. Pasamos a mirar la simetría. Y tenemos que ver si hay simetría par o si hay simetría impar o si no hay simetría. Recordamos que cuando f de x era igual a f de menos x, teníamos simetría par. Y cuando f de x era igual a menos f de menos x, teníamos simetría impar. Recordamos que la simetría par respecto del eje y esta sería la simetría impar, sería así y luego sería a esta parte y luego abajo. En este caso sería una doble, ¿no? Doblamos eje x, luego eje y, o eje y, luego eje x. Vale, vamos a mirar si esta función tiene algún tipo de simetría. F de menos x tendríamos menos x al cuadrado menos x más 1, consiste donde pone x poner un menos x. O sea, esto es x cuadrado más x más 1 partido menos x menos 1. Esta función obviamente no es igual a la función original, por tanto no tiene simetría par. Veamos si tiene impar. Cambiamosle el signo a esta fracción. Cuando se cambia el signo a una fracción, recordamos que cambiamos a numerador o denominador. Yo voy a cambiar el signo al denominador. Y sigue sin ser lo mismo. Si hubiéramos cambiado el signo al numerador, perdón, tampoco, ¿no? Por tanto, esta función concluimos que no tiene simetría o no es simétrica. Pasamos al punto 4, asíntotas. En este caso tenemos una posible asíntota vertical, porque las posibles asíntotas verticales son los puntos que no pertenecen al dominio. En este caso teníamos que x igual a 1 no pertenecía al dominio, por tanto hacemos el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función. Esto nos da 1 partido 0. Como nos da la interminación k partido 0, podemos concluir que x igual a 1 es asíntota vertical. Si nos piden las ramas infinitas, en este caso, y nos va a servir luego mucho para representarlo, hacemos el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha. En este caso, si queremos, podemos sustituir el 0 con 9 y aquí el 1 con 1. En este caso nos da positivo el numerador, negativo el denominador, o sea que tiende a menos infinito. Y en este caso nos da positivo y tendemos a más infinito. Vale, ya sabemos que tenemos una asíntota vertical. En este caso, como en nuestra función tenemos que el grado del numerador
es igual al grado del denominador más 1, decimos que tenemos asíntota oblicua. Y vamos a calcularla. Bueno, en el caso en el que el grado del numerador fuera menor o igual que el grado del denominador, en ese caso tendríamos asíntota horizontal. Y tendríamos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de esa función. Pero en este caso tenemos asíntota oblicua. M será igual al límite, cuando x tiende a infinito, de mi función partido x. Esto es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos x más 1 partido x cuadrado menos x. Esto es infinito partido infinito, pero como los grados son iguales, hacemos 1 entre 1, 1. Y para calcular la n de nuestra asíntota oblicua, que recordamos que tiene esta forma, hacemos el límite cuando x tiende a infinito de mi función menos mx, en este caso menos 1x. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos x más 1 menos x por x menos 1, para poner como un denominador, y esto nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos x más 1 menos x cuadrado más x partido x menos 1. Aquí esto se va con esto también con esto, se nos queda 1 partido infinito, que es 0. Por tanto, igual a x, 1x más 0, es nuestra asíntota oblicua. Cuarto paso, pasamos al quinto paso, máximos mínimos e intervalos de crecimiento y decrecimiento, monotonía. Vale, primero de todo, teníamos, la monotonía son los intervalos de crecimiento y también vamos a mirar los extremos relativos. Vale. No perdemos de vista nuestra función, que era x cuadrado menos x más 1 partido x menos 1. Para ver el quinto paso tenemos que derivar. f' de x tenemos derivada el numerador por el denominador sin derivar, menos derivamos el denominador y no derivamos el numerador. Todo eso partido del denominador al cuadrado. Esto nos queda 2x cuadrado menos 2x menos x más 1 menos x cuadrado más x menos 1 partido x menos 1 al cuadrado. Aquí vamos a poder volver a tachar el menos x con el más x, el más 1 con el menos 1, y llegamos a x cuadrado menos 2x partido x menos 1 al cuadrado. Derivamos y ahora tenemos que igualar a 0. Lo mismo cuando igualamos a 0, lo que es 0 es el numerador. Tenemos dos soluciones, 0 y 2. Ahora tenemos que ver, estos van a ser nuestros puntos críticos, nuestros posibles máximos y mínimos. ¿Cómo comprobamos si son máximos y mínimos? Y además vamos a hacer también el crecimiento de crecimiento. Bueno, hacemos una línea y además de marcar el 0 y el 2, que son nuestros puntos críticos, si tenemos alguna asíntota vertical la tenemos que poner. Recordamos que nosotros teníamos 1 como asíntota vertical. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar si crece o decrece en cada intervalo. ¿Cómo? Porque, recuerda, si f' de x era igual a 0, es porque x era un punto crítico. Si f' de x es mayor que 0, significa que ahí la función es creciente. Y si f' de x es menor que 0, es decreciente. Entonces vamos a sustituir diferentes valores a los puntos críticos para ver si la función crece o decrece. Antes de 0 vamos a sustituir f' en menos 1, por ejemplo. Si sustituimos aquí, esto nos va a dar mayor que 0. Porque tenemos 1 menos 2 por menos 1 va a ser 3. Ahora entre 0 y 1 vamos a sustituir el 0,5, por ejemplo, el menos 0,5. Y nos da menor que 0. Entre 1 y 2 vamos a sustituir el 1,5 y nos da menor que 0 también. Y a partir de 2 sustituimos el 3, por ejemplo, y nos da mayor que 0. ¿Qué tenemos? Que el 0, al hacer esta forma, va a hacer un máximo. Y en el 2 vamos a tener un mínimo. Tenemos que 0. ¿Cómo sacamos la segunda componente? Sustituyendo en la función original, o sea, haciendo f de 0. Sustituyendo en esta función 0 al cuadrado 0, menos 0, 0, 1, partido 0 menos 1, pues menos 1. Aquí tenemos el máximo. Y ahora sustituimos el 2.
2 al cuadrado menos 2 más 1 partido 2 menos 1, en este caso nos da 3. Y esto es un mínimo. Y ahora simplemente mirando las flechitas vamos a escribir cuándo crece y cuándo decrece. Esta función tenemos que crece de menos infinito a 0, unión de 2 a más infinito, y decrece de 0 a 1, unión de 1 a 2. Perfecto, ya tenemos monotonía y extremos relativos. Me he quedado sin folios. A ver. Muy bien, pasamos al último punto antes de representar, que es la curvatura y puntos de inflexión, donde ahora vamos a tener que hacer la segunda derivada. No perdemos de vista ahora la primera derivada, que es x cuadrado menos 2x partido de x menos 1 al cuadrado, y vamos a hacer la segunda derivada. F' de x tenemos derivar el numerador por el denominador sin derivar, menos ahora derivamos el numerador, perdón, el denominador por el numerador sin derivar. Todo esto partido x menos 1 a la cuarta. Genial. Vale, ahora podríamos sacar el x menos 1 de factor común en ambos términos y tacharlo. Pero lo voy a hacer de otra manera, voy a hacer directamente el cálculo y así es una forma en la que todos lo podéis hacer. Primero voy a hacer la identidad notable, esto es x al cuadrado menos 2x más 1 menos 2x menos 2 por x cuadrado menos 2x, y todo esto partido por x menos 1 a la cuarta. Seguimos, vamos a desarrollar aquí 2x cubo menos 4x cuadrado más 2x menos 2x cuadrado más 4x menos 2 menos 2x cubo más 4x cuadrado más 2x cuadrado y menos 4. Es largo, pero es que luego se nos van a ir muchísimas cosas. Partido de x menos 1 a la cuarta. 2x cubo menos 2x cubo se va. Menos 4x cuadrado más 4x cuadrado se va. Menos 2x cuadrado más 2x cuadrado se va. Y 4x menos 4x se va. ¿Qué nos queda? 2x menos 2. Partido de x menos 1 a la cuarta. Al igualar a 0, nos queda 2x menos 2 igual a 0. Por tanto, x igual a 1, que era asíntota vertical, por tanto no va a poder ser un punto de inflexión. Pero aún así vamos a ver qué pasa antes y después. Tenemos el 1, hacemos f' de un punto de antes del 1, del menos 1 por ejemplo, y nos da que es menor que 0, por tanto aquí la función es cóncava hacia arriba. Y sustituimos ahora el 2, por ejemplo, que nos da mayor que 0, y la función es cóncava hacia abajo. Y ya con todo esto vamos a representar la función. Muy bien, vamos a representar ahora la función con lo que hemos sacado, que era que 0 menos 1 era un punto de corte, que y igual a x era la asíntota oblicua, x igual a 1 era la asíntota vertical, y también sabíamos cómo se acercaba por la izquierda y por la derecha. 0 menos 1 es un máximo y 2, 3 es un mínimo. Bueno, aquí tenemos el punto de corte, vamos a representar las dos asíntotas, por una parte la vertical, y en la oblicua vamos a hacer una tabla de valores, si x es 0 y es 0, y si x es 1 y es 1. Por tanto tenemos que esta sería nuestra asíntota oblicua. Tenemos en 2, 3 el mínimo y aquí el máximo. Bueno, como tenemos que esto es un mínimo, tiene que tender a ambas asíntotas. Y aquí teníamos en 0 menos 1 un máximo que también tiene que tender a ambas asíntotas. Por tanto, esta sería de la representación de la función de la que hemos hecho el estudio completo. Vemos que el 1 es donde tiene el punto de inflexión, pero es la asíntota, por tanto, antes es cóncava hacia arriba y después cóncava hacia abajo.